Buen día. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo siga reinando en este día sobre sus corazones, sus mentes. Amén. Gusto de verlo, gusto de compartir nuevamente un domingo más juntos unidos, ¿verdad? Unánimes como cuerpo de Cristo para celebrar el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Celebrar nosotros de nuestra parte que le pertenecemos. Somos parte suya. Dice la palabra, ¿verdad?, que ninguna cosa creada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Estamos sellados, estamos guardados. Nuestros nombres dice que están en la palma de las manos de aquel Dios Todopoderoso. Imagínense. Esa mano de poder, ahí está escrito tu nombre. Porque has creído en aquello que ha hecho nuestro Señor Jesús. Hoy tienes ese privilegio grande. No sabes qué pueda pasar el día de mañana, pero tu corazón, tu mente tiene que estar seguro. ¿En dónde vas a ir a parar? A tu hogar eterno. Lo que estamos aquí viviendo, experimentando, es tan pasajero, tan diminuto. A veces nos preocupamos por esto, por aquello, por lo que vendrá, por cómo haré para poder alcanzar. Y nos olvidamos de celebrar, de estar en gozo, en que tenemos algo seguro una vez que no estemos aquí. Puede ser aquí una hora o mañana. Dios es el único que sabe los días que vas a estar aquí. Amén. Entonces por nada estéis afanosos, así como dijo el pastor. Pero cuesta un poco, ¿verdad? Porque nos afanamos por el mañana, por lo que vendrá. ¿Y cómo puedo hacer con mi fuerza para poder alcanzar todos esos objetivos? Pero para ello, así como dijo el pastor recién, tenemos que presentar nuestras peticiones y dejar que Él actúe, confiadamente creer en Él. Amén. Bueno, hoy vamos a seguir nuestra temática de enseñanza. Nuevamente con el libro de Romanos. Tuvimos una pausa en este par de domingos donde tuvimos visita de pastores, tuvimos aquel tiempo de celebrar el Pentecostés, tuvimos también la semana pasada el evento de las mujeres. Dios las bendiga, espero que hayan disfrutado, ¿verdad? Y agarrado y recibido toda aquella enseñanza que fue para ustedes. Porque no es la persona que vino acá a hablarle a ustedes, es Dios quien estuvo hablándoles, es Dios quien preparó todo lo que ustedes pudieron ver con sus ojos, ¿verdad? Obviamente, con los instrumentos, que son las hermanas quienes pusieron de los suyos. Gracias a Dios por sus vidas. Pero yo sé que Dios habló en el corazón de cada uno de ustedes. Así que agarren, asimílenlo. Y oren para que aquello que han escuchado, que han visto, que han experimentado, no quede ahí, sino que se vivifiquen sus acciones, en su mover. Amén. Y por medio de ella darle gloria y honra a nuestro Dios. Amén. Bueno, hoy vamos a estar viendo el libro de Romanos. Gabriela me ayudaron. Arrancamos el capítulo 6. Recién empezamos Romanos, pastor. Me falta mucho todavía. Estamos en el capítulo 6, vamos a arrancar el capítulo 6, del 1 al 14 vamos a estar viendo. Amor, si nos da todo el tiempo, hay tiempo, es hora. Amén. Así es que es un tema muy importante que vamos a estar expresando hoy. Así es que la mayoría de las atenciones tiene que ser de parte de usted para que puedan asimilar. Porque así vamos creciendo. Porque cuando Dios empieza a hablar y nosotros prestamos atención, entonces ahí viene la revelación que es necesaria para nosotros. Porque cuando hay revelación yo entiendo, yo asimilo, yo comprendo de que las cosas deben de ser así y no como yo pensaba. Amén. Romanos capítulo 6. Vamos a ir del versículo 1 al versículo 14. Sin duda este libro que está en la palabra de Dios, el libro de Romanos, es un libro extraordinario. La forma en que se expresa el apóstol Pablo, lo más generoso posible, ¿verdad? Con los que estaban recibiendo esta enseñanza, ¿verdad? La iglesia de aquel tiempo, a los cristianos de aquel tiempo. Él se expresa de la mejor manera para que ellos puedan entender y asimilar, ¿verdad? Que estaban en lo malo y que era necesario que ellos cambien de mentalidad y puedan ver cómo era la situación actual y cómo deberían de vivir. Para ello, desde el capítulo 1, el apóstol Pablo empieza a presentar todo lo que éramos antes de llegar a Jesús, la condición de pecado que teníamos. Los judíos creyentes de esa época, quienes vivían y absorbían todo lo que era la ley. Pablo les dice, bueno, la ley sí era necesaria. ¿Por qué? Porque te presentaba delante de ti y vos podías ver tu condición. ¿Cuál era esa condición? La de la naturaleza pecaminosa que estaba teniendo. Eso la ley tenía la función
tenía la misión de hacerme ver cuán alto eran los estándares de Dios para poder yo cumplirlo. Y si tenía esa capacidad de decir, bueno, yo sí cumplo la ley, no tenía que fallar en ninguno, absolutamente ninguno. En uno fallabas, tropezabas. Y todo lo demás que hacías ya no valía. Entonces Pablo, con mucha paciencia y amor, se acerca a ellos con estas palabras y empieza a explicar a la iglesia para que puedan entender, comprender, ¿verdad?, de la verdadera libertad que era la gracia que traía nuestro Señor Jesús. Pero no solamente una palabra para aquel tiempo, es una palabra para hoy, para todos los tiempos. Como iglesia tenemos que entender, abrazarla y caminar en ella. Pablo viene aclarando que el problema no es tanto lo que hacemos, sino más bien la naturaleza adámica, la pecadora que poseemos. Desde la creación vemos que Dios creó todo, absolutamente todo al hombre. Adán lo hizo santo, lo hizo parte de él ahí en el jardín, ¿verdad? Adán tenía un contacto físico, él podía ver a su creador, podía hablar, conversar, absolutamente todo, no había naturaleza pecaminosa dentro de él. Hasta que a causa de eso, de la decisión de que él tomó, de no obedecer a lo que Dios dijo, entra el pecado en él. Y cuando entra el pecado en Adán, toda la generación que conocemos fue salpicada, fue contaminada con esa condición. Hasta los bebés pequeños que nacen y nosotros decimos, pobrecito, ellos ya nacen con una naturaleza pecaminosa. Quizás nosotros nos vemos en sus acciones, así algo tan pequeño, tan diminuto, de meses, de días de nacido. Decimos, ¿cómo puede pecar? No. La naturaleza pecaminosa ya está implantada dentro del ser humano una vez que sale del vientre de su madre. Esa es la maldición que nosotros recibimos. Todos tenemos esta condición, hasta los pequeños que nacen, pues la muerte lo hace evidente. Porque si no hubiera pecado en el ser humano, no pasaría por la muerte. Pablo dice que portamos esa imagen de pecado sin hacer nada, así como los pequeños, pero son portadores. Pues dice en la palabra que Jesús no halló ni a un bueno aquí sobre la tierra, a alguien que diga, bueno, este sí es un ser humano quien yo esperaba encontrar. Pero Jesús no halló a ninguno, ni siquiera a uno, dice la palabra. Esa es nuestra naturaleza. Pero así también sin hacer nada, nosotros, solo habiendo creído en lo que Jesucristo hizo en la cruz, el sacrificio, podemos portar la imagen de Cristo en nuestras vidas. Por la transgresión de uno vino el pecado al mundo, por la de Adán. Y por la obediencia de uno también viene la gracia, y a través de la gracia la justificación a todos los que han creído. Qué maravilloso nuestro Dios. El pan perfecto que idealizó Dios para con nosotros, sin hacer nada. Hay algo en la palabra ahí que te dice que tienes que, por ejemplo, sacar un préstamo grande para obtener tu salvación, como antes lo hacía la Iglesia Católica, la indulgencia. Y en aquel tiempo solo eran salvos aquellos que tenían poder económico. Y los demás, ¿verdad? Pero sin embargo, la palabra no expresa eso. Sin hacer nada, pero sí creyendo en la obra redentora de Jesucristo en la cruz, fuiste justificado. Eso es gracia. Un favor inmerecido que nosotros obtenemos como regalo. Amén. Entonces Pablo comienza diciendo en el versículo 1, ahí tienen, habiendo recibido eso, la iglesia de aquel tiempo que estaba en Roma, recibido el nombre de Jesús como Señor y Salvador, han sido justificados de sus malas acciones, de sus pecados. Ellos fueron limpios, perdonados por la sangre derramada en la cruz. Entonces, pasó eso con nuestros creyentes, así como nosotros. Y Pablo empieza ahí en el Romanos 6:1 diciendo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Entonces, todo pecado. Entonces Pablo dice, perseveraremos en el pecado. Seguiremos dándole acceso a nuestra vida, aunque ya sabemos lo que ello ocasiona.
¿Seguiremos persistiendo en ella, aún teniendo ya el conocimiento que tenemos nosotros como iglesia? Y haciendo un recordatorio de lo que fue el pecado antes de llegar a Cristo en mi vida. ¿Cómo me trataba el pecado? Esa naturaleza pecaminosa que yo expresaba. Que yo no tenía alternativa de no demostrar por qué, porque yo era cautiva de ella. Yo era cautivo del pecado antes de llegar a Cristo. Imagínense en su tiempo, así como yo, hacía las cosas y no me importaba, porque nadie me veía. Si mentía, si robaba, si engañaba, mientras nadie me veía, estaba todo bien. Y para mí estaba bien. O cuando alguien me dañaba y yo no lo perdonaba, no expresaba perdón, para mí estaba bien. ¿Por qué? Porque esa persona falló conmigo. Y seguía mi vida así, de esa manera. Pero arrastrando todo el peso del pecado detrás mío. De esa forma me mantenía mi naturaleza pecaminosa en aquel tiempo. Hasta que Cristo llegó, se reveló, se me presentó, se acordó de mi nombre. Y vino a limpiar todo eso. Entonces, voy a seguir perseverando en eso que me ha hecho tanto daño antes de llegar a Cristo, sabiendo lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Entonces Pablo responde ahí en el versículo 2. En ninguna manera, una expresión fuerte que llama la atención. ¿Perseveraremos en el pecado? Pablo dice, en ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice ahí en Efesios 2:1. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, Jesús. El apóstol Pablo explica en este versículo, ¿verdad?, que nosotros, estando con vida, biológicamente, estábamos muertos espiritualmente, sin conocer a Jesús. Mas cuando Él vino y se hizo Señor de tu vida, de tu mente, de tu corazón, de tu existencia, dice ahí en Efesios, que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando conocemos a Cristo pasamos de esa muerte a una vida en el Espíritu. Como les dijo nosotros, antes de llegar a Cristo tenemos una vida biológicamente, que sabemos, por eso nos despertamos y tenemos esos movimientos en el día, ¿verdad? Pero mientras no estamos en Cristo, espiritualmente, estamos muertos. Porque estamos bajo el dominio del padre de mentiras de Satanás, engañándonos, guiándonos por sus sendas. Y esa senda es aquella que no le tiene la oportunidad o decide no conocer a Cristo y hacerlo Señor y Salvador. ¿Saben dónde conduce esa senda? Hay algo preparado para ellos. Entonces, cuando conocemos a Cristo, pasamos de esa muerte a una vida espiritual. Pero paradójicamente, cuando dejamos de estar muertos, porque Cristo nos dio vida por medio de que creemos, cuando dejamos de estar muertos en nuestros delitos y pecados, lo que hacemos es morir a nuestros pecados. Es diferente estar muerto y morir a nuestros pecados. Esto pasa a ser una revelación, esto pasa a ser una nueva relación entre el pecado y yo. Pero entonces hay una diferencia entre algo vivo y algo muerto, claro que sí. Pero no es que yo decido morir a mi pecado. Eso no depende de mí. Cuando nosotros creemos en Cristo, al momento que tu corazón asimila de que vos le perteneces a Él, dice la palabra que nosotros estamos juntamente crucificados con Él. Que ya no vivimos nosotros, más Cristo es el quien vive en nosotros. Entonces nuestra naturaleza pecaminosa, a causa de que creemos, también fue ahí. Tu pecado, tus malas acciones, tus injusticias fueron con Cristo ahí a perder la vida. Entonces yo, Hugo, cuando le daba vida a mi naturaleza pecaminosa con mis acciones de hacer lo incorrecto, lo injusto, de pecar, eso estaba vivo dentro de mí. Ahora, cuando yo decido creer en Cristo, en su obra, ¿qué hace Jesús?
Agarró esa naturaleza pecaminosa de Hugo, la subió con él ahí en el madero, clavó y murió. ¿Saben qué? Eso es lo que yo tengo que creer. Mientras eso no ocurra en tu mente, en tu corazón, mientras tú no asimilas de que mi vieja naturaleza está muerta, al igual que mi pecado, yo voy a seguir haciéndolo. Pero cuando yo creo que Jesucristo sí agarró mi vieja naturaleza, la de Hugo, y la alzó juntamente con él en el madero, y le dio muerte, y de ahí ya no pudo bajar. Uno cuando está muerto ya no tiene vida, no respira, no ve, no puede moverse, no puede hacer nada. No tiene poder, no tiene dominio en algo que estaba haciendo algo. O ustedes ven cuando se van a un velorio con un muerto puede hacer eso. No puede hacer. Se le fue la vida. Se le terminó el relojito. Ya no tiene dominio sobre nada. Absolutamente nada. No puede abrir los ojos, escuchar, ver. Absolutamente todo depende de sus últimos días del movimiento que hagan los que están alrededor. Llevarle, enterrarle y dejarle en ese lugar, en ese reposo. Es como nosotros debemos pensar en el pecado. El pecado para nosotros tiene que estar muerto y sepultado en nuestras vidas. ¿Van entendiendo? Entonces esto pasa a ser una nueva relación entre el pecado y yo. Yo entiendo y asimilo ya eso. Como hijo de Dios, como creyente, como discípulo de Jesús. Creo que el pecado que habitaba en mí ahora está muerto, porque le pertenezco a Cristo. Mi yo en Cristo ya tiene una gran diferencia con el antiguo yo. Mi antiguo vivía en el pecado, en el actual ya ha muerto el pecado en él, porque he permitido que Cristo viva en mí. Pasamos al verso 3. Leeremos del 1 hasta el 3. ¿Qué pues diremos entonces? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ahí explica. Bautizados en Cristo Jesús. Fuimos bautizados en Cristo Jesús. Cuando somos bautizados en Cristo Jesús, somos identificados con Él porque hemos creído. La palabra bautizado, ¿saben qué significa? ¿Verdad? Sumergir. Como por ejemplo este pantalón, yo quiero que sea negro. Compro la anilina, le sumerjo ahí en el agua y sale con otro color. Salvo ahí mi jean, salvo de comprar uno nuevo. ¿Verdad? Pero hago ese movimiento. ¿Para qué? Para que tenga un cambio. ¿Verdad? Para que no se note más esas... Bueno, ya saben lo que hice. Que quede usable, ¿verdad? Entonces Pablo dice ahí, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados también en su muerte? Pablo lo que está diciendo aquí es algo espiritual. Por eso Pablo dice que lo que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todos son hechas nuevas. Cuando creemos y tenemos fe en el sacrificio de Cristo por nuestros pecados, somos sumergidos, somos bautizados en Cristo. Quien ha sido bautizado en Cristo automáticamente ha sido bautizado en su muerte, dice Pablo, porque Él murió por nuestros pecados. Creemos en Cristo, espiritualmente nos bautizamos, también juntamente con Él. Y somos parte también de su muerte porque creemos en Él. Ahora, cuando yo creo en Cristo, absolutamente mi todo yo, también juntamente con Él, va a la muerte. Todo lo que era yo. Y como sabemos, Cristo resucitó de entre los muertos, también juntamente yo con Él, a una nueva vida. Una nueva vida que Él tiene preparado para nosotros. Lo viejo queda muerto. La vieja naturaleza, el viejo Hugo, está muerto ahí porque no vale ahí. No sirve. En todo tiempo, antes de llegar a Cristo, ha seguido el camino del pecado. Ahora Cristo me dio una nueva oportunidad. Al creer en Él, he sido bautizado juntamente con Él. Entonces yo me levanto a una nueva vida que Él tiene preparado para mí. Morir a nuestra antigua naturaleza. Necesitamos nacer de nuevo, así como Jesús le dijo a Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo.
Le estaba diciendo de esta manera. Entonces morimos para nacer a una vida nueva, pero ya en Cristo Jesús. Jesús vino a traer vida y vida en abundancia para cada uno de nosotros. Entonces Pablo dice que al haber creído, hemos sido bautizados en su muerte y así morir al pecado, para poder también salir a una nueva vida. Cuando esto ocurre, necesariamente nuestra condición debe haber cambiado. Tenemos que tener una nueva experiencia ya en nuestras vidas a causa de que hemos creído. Dice en el verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Lo que le estaba explicando. Yo creo y dentro de mí, en lo espiritual, también fui muerto y sepultado juntamente con Jesús. Y también levantado en la resurrección juntamente con Él a una nueva vida. Sabiendo esto, el verso 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Si hoy nosotros como hijos de Dios, como cristianos que decimos ser, aún estamos haciendo las mismas cosas que estábamos haciendo antes de llegar a Cristo, es porque no creemos. Y que tenemos que tomar un tiempo de analizarnos y de ver qué pasa en nosotros. Porque si sigo haciendo esas mismas cosas con la misma intensidad con las que hacía antes de llegar a Cristo, algo está pasando. Y si algo está pasando significa que no creo. Yo sigo pecando así como hijo de Dios, pero yo ya veo el pecado de otra manera, en otra dimensión. Pero si antes hacía eso malo y no me importaba, y cuando llegué a Cristo digo creerle y ser hijo de Dios, y lo sigo haciendo de la misma manera y no me importa, algo está pasando. Porque como hijo de Dios yo creo y me equivoco y peco, algo dentro de mí ya me está remordiendo. Es el Espíritu Santo quien le dice, te equivocaste. Entonces yo rapidito, sin perder tiempo ahí, con las rodillas en el piso, y elevo mis manos y digo, Señor, perdóname, me arrepiento. Me duele, me molesta ya haber hecho eso. Me incomoda ya pecar. ¿Por qué? Porque algo dentro de mí cambió. Tiene que haber una diferencia. El problema es que muchas veces no se nota esa diferencia. ¿Por qué ocurre esto? A veces es porque en realidad no has creído, no has confiado en Jesús. Aceptar nuestra condición y acercarnos a Él. Probablemente no hemos creído en verdad. Hay gente que no cree. Hay gente que cree. Y hay gente que cree que cree. Hay gente que no cree en Jesús. Hay gente que cree en Jesús. Y hay gente que cree que cree. Qué peligroso ese es. Que cree que cree. Porque yo creo que soy de Jesús. Que Dios es mi Padre, que yo soy su Hijo. Y sigo andando en mi vieja naturaleza aún. Pero yo creo que creo. Asegúrate de no estar en este último. Hay gente que cree que cree. Tu viejo hombre, tu vieja naturaleza ha sido crucificada juntamente con Cristo. Si has creído en Él. Para que el cuerpo del pecado sea destruido. Necesitamos saber que nuestro viejo hombre fue crucificado. Es necesario saber. Por eso tanta insistencia del apóstol Pablo, porque si leemos desde el 1 hasta el 14, y más adelante que va a desarrollar el pastor, él habla mucho que nosotros tenemos que despertarnos. Como creyentes que somos, tenemos que despertarnos y asimilar de que nuestra vieja naturaleza está muerta. Que nuestro pecado en nuestra vida está muerto. Y está muerto, Jesús así lo ves, pero tú lo ves. Y es necesario, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que crecer. Fuimos llamados a una tarea. Pero para realizar eso que Jesús nos pide,
Porque primeramente nosotros tenemos que expresar a los demás. Los demás tienen que ver en nosotros que Cristo vive en mí. Aquel que me conoce de chiquitito hasta grande tiene que notar esa diferencia. Te estoy hablando de aquel que está afuera y que no está aquí. Entonces ve en tu vida, mira, así era él antes, socorro. Ni una mujer se salvaba de aquel. No podía dejar nada ahí al lado cerquita porque chao. Y Dios mío, lo como se enojaba, nada no lo podía decir porque... Y nervioso. No vas a notar perdonar nunca lo que hiciste nunca. Y así, ¿verdad? Tipo de concepto que la gente tiene a nosotros. Gente que nos conocía. Ahora esas personas tienen que ver en nosotros el fruto. De que sí le pertenezco a Cristo. Madre mía. No reaccionó igual como era antes. Porque si antes así, socorro, lo corriendo, pero ahora no. Algo pasó. Esa persona que vino y te falló como siempre, ¿verdad? Tomas otra actitud con él. ¿Sabes qué? No pasa nada, te perdono, está todo bien. Quizás yo me equivoqué también, por eso reaccionaste de esa manera. Te da la vuelta y te vas. Así queda la cara de esa persona. No se esperaba. Son los frutos que tenemos que empezar nosotros a mostrar. Tenemos que empezar a demostrar a quién pertenecemos. Que hay una nueva vida en nosotros. Y que esa vida solamente la da Jesús. Y que ellos tienen que ver esa necesidad de también querer lo mismo. Somos llamados a eso. Eso es predicar. Eso también es anunciar las buenas nuevas de nuestro Señor. Vamos entendiendo. Necesitas saber que tu viejo hombre, tu vieja naturaleza fue crucificada juntamente con Cristo. Y está muerto. Que está ahí en la cruz. Pero Él seguirá peleando por ti. Satanás es astuto. Pero tenés que creer en Jesús y en la nueva identidad que Él te ofrece. Amén. Entonces, si te seguís enojando, impacientando, no tenés todavía esa fuerza para perdonar las ofensas, o las mentiras, el enojo, el engaño, tenés que entender de que vos sí eras eso antes. Y no tenías remedio o reparo en hacerlo. ¿Por qué? Porque eras esclavo del pecado. Eso eras tú, antes de llegar a Cristo. Pero porque creíste en Cristo, tenés que entender que todo eso ahora ya está muerto. Está muerto. Cristo le dio muerte a eso. Y te dio una nueva vida. ¿Para qué? Para que todo eso que vos hacías, hagas lo opuesto ahora. Ya no te enojas. Ahora tenés la capacidad de perdonar, de amar, de ayudar, de no engañar, de actuar en verdad. Perteneces a Cristo. Perteneces a Cristo. Has sido revestido. Esto debes creer. Antes lo era, ahora ya no lo soy. Dice ahí en Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Así como le dije, pongo este jean en la linina y sale revestido de otro color. Tengo la idea de que sea un color negro, le tiro 2 anilinas bien bareteada y que sea bien negro. Lanzo este jean y ¿cómo sale? Completamente diferente. Sale revestido. Así también nosotros cuando somos bautizados en Cristo Jesús, salimos revestidos de Él. Empieza a tapar todas las grietas, todo aquello imperfecto. Y no es que lo hace así de una. Él empieza la obra tranquilamente en nosotros. ¿Y cómo nosotros nos damos cuenta que Él empieza a orar? Cuando vos sos impaciente, ahí te manda una prueba para que empieces a activar el fruto del Espíritu Santo, la paciencia. ¿Te costaba dar amor? Entonces Dios empieza a orar en eso. Con un martillito ahí te empieza a dar la oportunidad de expresar que le perteneces a Cristo. Y empiezas a dar amor. Una mira mala así, ¿esta? ¿O este? De la nada te va y das un abrazo a ese ser querido. Que quizás siempre hubo ahí un chispeo. Te quiero, ¿sabes? Dios te bendiga. Va a pico o a pata al mundo. Pero vos empezás a expresar ahí tu nueva vida, tu nueva identidad.
Verso 6 en adelante. En Romanos, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ya no servimos más al pecado, porque creemos que Cristo mató nuestra naturaleza pecaminosa. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Fuimos justificados, comprados, limpiados, perdonados, y somos puestos juntamente con Cristo Jesús. Ahí dice, en los lugares celestiales somos bendecidos, amados, puestos en una nueva vida. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Entonces, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. Así como nosotros. Antes de llegar a Cristo, nuestro Señor era el pecado. Pero al creer en Cristo, Cristo le dio vida a eso. Entonces, ya no es tu Señor. Cambió de jefe, cambió de patrón. Tu vida. Ahora es Cristo Jesús, tu Señor, tu Salvador, tu Rey. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Versículo 10 y 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí es el versículo 11. Así que también vosotros consideraos, y acá me quiero quedar un ratito. Tenemos que considerar nosotros darle muerte al pecado. O sea, creer de que el pecado ya está muerto en nuestras vidas, porque creímos en Jesús. Tenemos que considerar. Eso quiere decir, tenemos que calcular. Tenemos que hacer cuentas. Así como seguramente vas a hacer cuenta de tu semana, de tu mes, cuando recibes esa platita. Ya pon una cuenta. Está tu listado ahí que tengo que pagar, ya hacemos cuenta. Entonces, para esto. Nosotros tenemos que considerar. Tenemos que sacar el cálculo. Si vale la pena todavía hacer viva la vieja naturaleza en mi vida. Entonces yo tengo que analizar cómo yo era antes. Cómo era mi estado antes de llegar a Jesús. Cómo me mantenía el pecado en mi vida. Cómo seguía, cómo vivía. Cuando Cristo se me reveló por medio de su gracia, yo empiezo a entender de aquello malo que hacía mi vida, mi cuerpo, mis días y a los seres queridos a quienes afectaba también. ¿Qué hacía la mentira que hacía? ¿Qué hacía cuando robaba? ¿Qué hacía cuando no perdonaba o no mostraba amor? ¿A quién afectaba? No solamente a mí, sino a los más cercanos de mi familia. Quizás nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Pero un gran peso siempre llevábamos arrastrando nuestra antigua naturaleza. Entonces, tengo que considerar eso. Mi antiguo yo antes de Cristo, pesado, frustrado. Ahora, cuando yo tuve la oportunidad de conocerle a Cristo Jesús, cambió por completo mi mentalidad. Yo entendí, comprendí que Él me limpió y perdonó todas esas iniquidades, que agarró mi pecado allá al fondo, además los tiró. Ni se acuerda de Él. Si usted no es pensado que Cristo se acuerda de tus pecados, ni se acuerda. Ni le interesa. Él ya le dio muerte a eso. Él ya le dio muerte a eso. Así que como dice acá en versículo 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado. Yo tengo que entender que ya le di muerte a mi vieja naturaleza, al pecado. Y que está ahí sepultado, a veces no se levantó. Yo sí, porque Cristo me permitió levantarme juntamente con Él a una nueva vida. Y Él está ahí. Yo tengo que entender que el pecado está muerto. Y que ya no hace más influencia en mi vida. Para que eso pase yo tengo que creer. Creer en Cristo. Cuando pecabas antes, ¿qué sentías? Cuando hacías mal las cosas, ¿qué sentías? ¿Cómo era ese sentimiento? ¿Había remordimiento? ¿Había pena en tu corazón por lo malo que hacías? ¿Y ahora qué te pasa cuando pecas? Cuando te equivocas. ¿Sentís ese peso de que fallaste? Primeramente el Espíritu Santo, quien habita en ti, en mí. Somos morada de Él, somos su templo. Él está ahí en nosotros. Si tenemos buena comunión, Él está ahí activando al 100% nosotros.
Cada parte de nuestro ser, cada miembro está lleno del Espíritu Santo. Cuando no tenemos comunión con Él, Él está en una esquinita. No es que sale de nosotros. Está en una esquinita. Olvidado, tapado con tantas cosas, con tantos quehaceres que nosotros hacemos. Pero no le damos la cabida a Él. Pero Él está ahí. Y cuando somos hijos y pecamos, ¿qué siente tu corazón? Tu mente. ¿Hay remordimiento? ¿Te sentís mal por lo que hiciste? ¿Te arrepentís? Así. Con aquel que fallaste, te acercaste y saqué, perdóname. Hice mal esto, reaccioné mal. Te hablé mal. Te miré mal. ¿Tenemos ese remordimiento ahora como hijos de Dios? Con la vida nueva que tenemos. Tenemos que considerar todo eso. Verso 12 y 13. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Tan claramente el apóstol Pablo explica cómo nosotros tenemos que ser como hijos de Dios, como cristianos. No tiene que reinar más el pecado en nuestro cuerpo mortal, en lo que ofrecemos, en lo que la gente del mundo ve. No tiene que ver que ya el pecado abunda en nosotros. No tiene que ver lo malo que nosotros hacemos. Ya no pertenecemos más a la vieja naturaleza. Porque cuando creemos en que Cristo llevó el pecado a muerte, nos dio vida nueva, entonces cambió de patrón, cambió de rey tu vida. Cristo Jesús es tu rey, es tu salvador, es tu Señor. Entonces el pecado ya no tiene poder para enseñorearte a ti. No. ¿Por qué? Porque Cristo abarca todo, agarra todo. Con Él es todo o nada. Si eso nosotros creemos, entonces nuestra vida tiene que estar rendida al 100% en Él y para Él. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Yo puedo venir acá a cantar con mis labios una linda y bonita alabanza, una adoración. Así como puedo salir acá y una horita después, ¿sabe qué? Andate la gente. Alguien que falló, ¿vale? Con quien tenemos contacto, ¿verdad? Y se nos chispoteó. Y maldecimos y ¿sabe qué? Quizás no decimos palabras para allá, ojalá no hubiese nacido hoy mi habido Señor de Yurubí. ¿Verdad? Acá dice la palabra que todos nuestros miembros no tienen que ser presentados nuevamente al pecado. Mis manos, mis labios, mis ojos, mis oídos, mi cuerpo entero. ¿Por qué? Porque todo le pertenece a Cristo ahora. Todos ellos son parte de mi cuerpo, los miembros, y ellas le pertenecen a una nueva vida. Esa vida nueva la dio Cristo Jesús para mí. Entonces ella no tiene que ser más instrumento del pecado, ni mis ojos, que estoy viendo, mis oídos, que estoy escuchando, mis labios, que estoy diciendo, que estoy tirando. Porque al mover mis labios y decir maldiciones o malas palabras, o no presentar aquella idea de una forma amorosa para que él lo entienda, la palabra dice que de qué está lleno mi corazón, por eso sale eso. Tengo que demostrar. Como hijo de Dios se nos va a presentar 1 y 1000 pruebas para que nosotros expresemos que le pertenecemos a Jesús. Se te va a presentar. Si tienes problema con algún carácter en tu vida, se te va a presentar la prueba en donde más te cueste. Ahí se te va a presentar. Día a día, la oportunidad. Entonces tenés el privilegio de día a día demostrar vos que le perteneces a Cristo. Amén. En cambio, esto ya no tiene que ser para servicio al pecado. Esto tiene que ser para servicio a Dios. Yo tengo que presentar cuando me levanto a la mañana: Dios mío, toma control de mi vida. Necesito de ti, Espíritu Santo, tu llenura. Necesito que los frutos se activen en mi vida en este día. En todo lo que voy a hacer, en lo que voy a decidir, con las personas con quienes voy a contactar. Yo quiero presentarme hoy delante de ellos como Cristo.
Porque yo estoy revestido de Cristo, porque he creído en Él. Hoy ya no va a actuar en mí las malas palabras, las malas influencias, las malas decisiones. Hoy actúa en mí los frutos del Espíritu Santo. Ayúdame. Entonces empiezo con eso mi día. Empiezo con eso mi día. Y fácil no va a ser. Te lo aseguro. Pero hay que abrir los ojos ahí. Tengo que considerar. El poder del pecado ya está muerto en mi vida. No tiene más influencia. Entonces cuando viene esa pruebita ahí, te achicharra ahí en él. No. Es que yo ahora pertenezco a Cristo. ¿Sabes qué? Andate a la M. Le decía a esa persona. No, en vez de eso ya digo, ¿sabes qué? Dios te bendiga. Está todo bien, no pasa nada. Buscamos la forma. Corregimos. Amén. Estampa conmigo. Ok. Verso 14. Porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley siempre intentó reformar al hombre. Por eso hay tantos mandamientos. Seguramente usted, que así como yo, navegamos tanto en las redes sociales, famoso se sale 10 pasos para corregir tu carácter, tu enojo, eso sale así, pasos que tenés que seguir, ¿verdad? Y así un montón de cosas. La ley siempre, como vemos en la palabra, ¿verdad? Los escritos, los mandamientos, se le presenta al hombre como para poder reformar su carácter, su condición de vida. Pero la ley nunca pudo hacer eso. Nunca pudo reformar al hombre. Habiendo escrito ahí de partes de Dios leyes. Y si Dios las escribió es porque el hombre tenía la capacidad de cumplirlas también, pero era imposible. Por la naturaleza caída, corrompida del pecado que teníamos. ¿Cuál es la solución? La solución, y la única solución, es que yo muera. Mi viejo hombre, mi vieja naturaleza. O manoana. Esto pasa cuando le acuchillamos a nuestro viejo hombre. Eso ocurre solamente cuando creemos en Cristo. Creemos en su poder. Creemos en la obra redentora que hizo en la cruz. Y yo creo como cristiano de que con Jesús también, así como Él murió por mis pecados también, ahí murió el pecado que habitaba en mí. Y yo creo que ahora yo me levanto juntamente con Él a una nueva vida, la nueva vida que Él ofreció para mí. Entonces la solución es que muera el viejo hombre. Tiene que morir. ¿Cómo muere? Pues Cristo lo crucifica. Yo no puedo hacerlo. Cristo agarra mi vieja naturaleza y lo crucifica juntamente con Él. La gracia hace lo que la ley no puede hacer. Es darle vida nueva a aquel que cree en Jesús. La gracia hace lo que la ley no puede hacer. Es darle vida nueva a aquel que cree en Jesús. Si el pecado aún se enseñorea de ti, o sea que vos le servís, es porque no has nacido de nuevo. Y esto no quiere decir, si esto pasa en ti, esto no quiere decir vete, porque no has nacido de nuevo. Así como Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo, le dijo a Nicodemo Jesús. Esto no quiere decir que sos rechazado porque no has creído. Quizás vos estás aquí y no creíste en Jesús, por eso seguís en esa condición, como le puede pasar a cualquiera. Esto quiere decir, ¿sabe qué? Vente. Si esto está pasando en tu vida, ven. Jesús está disponible, con brazos abiertos, para cada uno de nosotros sin excepción. Quizás nosotros no entendíamos, no asimilábamos, ¿verdad? De por qué mi cuerpo sigue prestándose al pecado. Pero ahora entiendes que si eso pasa es porque no has creído. Entonces, si eso está en tu vida, en tu corazón, despierta. Ven a Cristo. Preséntate delante de Él. Los pasos conocemos, nos arrepentimos. Y le pedimos que Él tome control de nuestras vidas. Que ya no queremos ser más esa persona. Queremos entrar confiadamente al trono de la gracia. Todos tenemos acceso a ella. Tenemos tareas que hacer. Tenemos una misión que es llevar el Evangelio de Jesucristo a los demás. Pero para que eso pase, tiene que haber una transformación dentro de mí. Que solamente Cristo lo da por medio de su Espíritu Santo. Y eso viene solamente por creer en Él. Creer lo que la palabra dice.
Como en esta ocasión el pecado ya está muerto en mi vida. Si lo sigo haciendo, tengo que despertar y decir, ¡opa! Esto no va aquí. Esto no debo ser yo. Mi misión es ofrecerle amunto a Cristo por medio de mi vida, por medio de mis acciones. Amén. El libro de Romanos es apasionante, como nos enseña. Y es necesario esta enseñanza que nosotros la asimilemos, la entendamos y la apliquemos. Porque si así fuese, avanzamos. Amén. Póngase de pie, mi hermano. Vamos a dar las gracias a nuestro Padre por solamente este hermoso día quienes venimos diciéndoles desde el comienzo, ¿verdad? Le agradecemos con nuestra vida, con nuestra alabanza, con nuestra adoración, sus misericordias, su amor para con nosotros. Pero también hay que darle gracias por esto, por la revelación de la palabra, que es tan necesaria para nosotros. Amén. Vamos a orar, extienda su mano con un acto de agradecimiento, denle gracias de corazón a Dios, denle gracias al nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien es el camino, Él es la verdad, es la vida para nosotros. Quien vino, nos perdonó, nos limpió, nos dio vida eterna y nos dio la oportunidad de tener una nueva vida juntamente con Él. Y no caminamos solos. Su Espíritu Santo mora en nosotros, está en nosotros. Es nuestro deber, nuestra misión, que eso se avive, y eso se aviva por medio de la comunión, de la oración, de la búsqueda de la palabra, de entregar mi vida a día a Él. Él dice que tiene esas sendas seguras, Él nos conduce hacia toda verdad, es Él. Él tiene esa misión que nosotros necesitamos en nuestra vida. Gracias, Padre. Queremos bendecirte en esta mañana, en esta hora, Dios mío. Darte gracias, mi Señor, por todo lo que tú nos ofreces, mi Señor. Y todo aquello que emana de ti, mi Señor, que proviene de nuestras vidas, solo nace del amor que tú tienes, Padre Santo. Gracias. Gracias, Padre Santo, porque nos sentimos honrados, nos sentimos privilegiados, mi Señor. Quizás en muchos días, mi Señor, no nos damos cuenta, pero eres tú quien está al detalle de cada una de nuestras acciones, nuestras vidas, Padre Santo. Tú eres que nos bendice, mi Señor, día a día con el aliento de vida, mi Señor. Tú nos das la fuerza, la salud. Tú nos abres las puertas para seguir avanzando, Padre Santo. Gracias por ello. Gracias por esta mañana, por esta enseñanza. Pido al Espíritu Santo que siga obrando en nuestras vidas, mi Señor. Gracias por la revelación que tenemos, Padre Santo, de parte tuya. Gracias por ayudarnos día a día, Padre Santo. En el nombre de Jesús, yo pido tu bendición sobre la vida de mis hermanos, sobre su retorno, mi Señor. Pido tu bendición sobre sus días en esta semana, Padre Santo. Que ellos entiendan y asimilen, mi Señor, que tú caminas con ellos hasta el fin del mundo, Padre Santo. Que la fe de ellos, mi Señor, no se apague ante las pruebas, ante las circunstancias, sino que cuando eso se presente, mi Señor, esa es la oportunidad, mi Señor, que ellos te pongan a ti delante de sus problemas, Padre Santo. Que ellos entiendan, mi Señor, de que esa paz que tú tienes para ellos va a descender cuando eso pasa, cuando creen en ti, Dios mío. En el nombre de Jesús. Gracias te damos por todo, Padre Santo. Amén, Señor.